en la ciudad de Las Vegas, donde descubrimos el Exotic Car Racing, un lugar único en el cual todos los fanáticos de autos de carrera pueden convertir su sueño en realidad, ya que se puede escoger de entre 15 de los mejores autos del mundo para correrlos en una pista profesional. You first go through some classroom instruction. You're going to have an instructor that will be in the passenger seat with you. They're there to help guide you and give you feedback and guidance and keep you safe on the track. And they're there to help get you going as fast as you safely can. O sea que esto es bien seguro, porque a pesar de que uno puede ir a toda velocidad, siempre hay un piloto profesional al lado que les va explicando lo que hacer, ya que aquí está el chiste de toda la situación. Hay otros carros también con estudiantes y gente que no sabe manejar muy bien al mismo tiempo que uno está ahí, lo cual me pone a mí los nervios de punta. ¿Cuánto cuesta? The one I'm going in, what is it, the one I'm going to drive? It's right here, the Lamborghini Superleggera. Órale, Lamborghini Superligero. 570. So you're looking at about 570 horsepower. Ay no, 570 caballos de fuerza. 570 Pero eso ya casi, eso es un avión. Por supuesto, hay un curso previo en el cual los pilotos expertos e inexpertos comprenden mejor lo que sucederá al salir a manejar en la pista. También se realizan Discovery Labs, así se familiariza uno con lo que nos depara el futuro muy próximo. Y ya les cuento que desde ahí yo estaba temblando. Hijo, se siente medio feo. Eso de estar en un rincón, irse al otro, no me gusta. ¡Ay, hermano! This is a Discovery Channel, or whatever you call it. Siento todo mal. ¡Uy, hermano! ¡Ay, ahí viene otro! El problema es que hay más carros en la pista. Oh, el carro de al lado viene más rápido que la... Me quiero matar. Oye, let's just call it a day. Vamos a hacer el Discovery Track y ya hasta ahí llegó, porque lo del otro carro, muy bonito, pero no confío, ¿eh? Nos sorprendimos al encontrarnos unos amigos que vinieron desde bien lejos, solo para vivir esta inigualable experiencia. Ya se me quiere echar encima, Ya sabes cómo te lo encima. Se me aparecieron estos chilenos. Mira, dame un beso acá. No, espérame tantito. Déjame, oye, se me echó encima de una vez. ¿Viste lo que es? Oye, tú te pareces Arjona, ¿eh? Sí. Ya te han dicho, ¿no? El problema es que ustedes desde Chile vinieron a esta experiencia, ¿en serio? Sí, este niñito se casa para cometer esa estupidez. Así que venimos a hacer la despedida de soltero y aprovechamos de dar una vuelta a los autitos. Oye, hermano, y te viniste primero a curar de espantos. Yo vine a un evento deportivo, ellos vienen a hacer una despedida de soltero, la cual yo no sé si voy a participar, pero esto lo queríamos hacer hace mucho tiempo. ¡Ay, chequen esto! Tatuaje y toda la cosa. Oye, mejor que se case porque no es bueno que tenerlo por ahí suelto. Exactamente. ¿Qué carro te tocó? El Lamborghini Murciélago, el EP640 y el Ferrari 430 Scuderia. Sí, después le va a tocar un Toyota Yaris como máximo. Después de recorrer el sitio y de admirar estas bellezas, al fin conocimos a nuestro piloto estrella. Bueno, acá tenemos a nuestro piloto estrella, Richie Hearn. So you are a pilot, right? A professional one. Yeah, I used to race Indy cars. So I did that for about 10 years, and Indy 500 and all that type of fun stuff. Qué cool, y todavía estás aquí, así que eso es buena señal. So you're still here, that's a good sign. Yeah, now we just play around. I just kind of scare people out on the track and have a good divertido, time. ¿verdad? That's really fun, to scare people. I made a girl cry one time. Ay, sí, mira, fíjate, justamente de Yabu, I was in one of the NASCAR cars and I cried too. I was laughing. Me estás cayendo mal ya de entrada, y eso que todavía ni siquiera hemos empezado nuestra amistad. I mean, what's the worst that could happen? Nos matamos ahí en la ESA. Por fin llegó la hora y a pisar el pedal se ha dicho. Al principio nos dieron muchos nervios, sin embargo Richie me inyectó mucha seguridad durante el trayecto y mi Lamborghini Superleggero me trató como una reina. Just start turning more. ¡Ay! Forward, go, stay on it, go. Keep going, go. No, for it, not going, it goes more. Fue como flotar en las nubes. No cabe duda que estos hermosos autos están hechos para correr, o mejor dicho, casi volar. ¡Qué bonito es lo bonito! Keep going, all the way to the cones. So we'll brake here, a little bit of brake. Así que si a ustedes lo que les gusta es la velocidad y el lujo, aquí en Exotic Car Racing encontramos la combinación perfecta.